Good morning with all. Buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra última clase el día de hoy. Voy a realizar un repaso, ¿ok? Para lo que es el examen final, el cual ya es el próximo jueves. Empiezan ya los exámenes. El día de hoy sería nuestra última clase. Me falta todavía evaluar el listening del mes de noviembre. Lo voy a evaluar el día de hoy en la segunda hora sobre los temas del reporter speech, que es el que hemos trabajado en el mes de noviembre. Ya he colocado las notas en plataforma para que ustedes puedan observar más o menos cuál es su promedio. Si es que se evalúa el examen del mes de diciembre, ahí va a variar su nota, ¿ok? Porque faltaría ese examen. Recuerden que mayormente en talleres no se evalúa el examen en el mes de diciembre. Todavía no nos han informado nada, por eso de todas maneras el día de hoy voy a hacer un repaso. Y también voy a dejar una práctica, ¿ok? Si ustedes han podido observar el registro que ya está en plataforma, solamente faltando la nota de listening, y como siempre hay alumnos que no ingresan a las clases o no envían, hay alumnos, mayoría, sale con un promedio bajo, sale con un promedio de 10 o un promedio de 11. Para los alumnos que desean subir unos puntitos más, yo les voy a colocar una práctica, ¿ok? Sobre el repaso que voy a trabajar el día de hoy. Para que lo puedan ustedes realizar esa práctica según el repaso y puedan subir las notas, ¿ok? Para poder agregarles algunos puntos a su promedio final. No le voy a colocar una nota adicional. No, no es una nota adicional. Simplemente es subirle algunos 2 o 3 puntos a algunos alumnos, obviamente los que presentan, que tengan su promedio de 11, de 10 o de 12, como para una ayuda, ¿ok? Para que puedan mejorar ese promedio final. Si es que se evalúa el examen la próxima semana, pues van a tener ahí sí una nota de examen final en el registro que es del mes de diciembre, porque ahorita el registro del mes de diciembre está vacío. Entonces ahí se colocará la nota. Pero si es que no, ¿ok? Si es que no, de todas maneras, solamente nos quedaríamos hasta los registros del mes de noviembre, ¿ya? Esa práctica que yo voy a subir a la plataforma, si nos alcanza el tiempo, lo hacemos en clase, si no, ya ustedes lo realizan hasta el día de hoy, las 6 de la tarde. No es obligatorio, ¿ok? No es obligatorio, el que desea lo realiza, como digo, porque en plataforma ustedes pueden observar sus promedios ya, y la mayoría tiene un promedio de 11, de 10, de 12. Entonces, para yo poder subirles unos puntos a esos promedios, para que salgan con un 13 o un 14, necesito ver la práctica. Ya necesito ver la práctica que les voy a colocar en plataforma al terminar la clase o si es posible en el receso, para que los que desean, porque no es obligatorio, lo puedan realizar. ¿Ok? Los que desean lo puedan realizar. Ahora, si hay un alumno que tiene de promedio 18, tiene de promedio 19 y desea hacer la práctica de manera opcional, no hay ningún problema, lo puede realizar, lo puede hacer, ¿ok? Lo puede realizar, lo puede hacer. Igual si por ahí tiene de repente una nota de 16 durante todo el tercer trimestre, o tiene una nota de 15 o una nota de 17, también le voy a agregar algunos puntos, ¿ok? También se le va a agregar algunos puntos adicionales. Pero vuelvo a repetir, no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que ustedes realicen su listening, que voy a evaluar a la segunda hora. Eso sí es obligatorio, el listening, porque esa todavía es nota del mes de noviembre, y esa nota todavía nos falta. Eso sí es de manera obligatoria. Pero la práctica no. La práctica no. Solamente los alumnos que desean mejorar o subir algunos puntitos más lo pueden realizar. ¿Ya? Si hay alumnos que ya tienen 19 en su promedio, 18, si quieren quedar con esa nota, genial, no hay ningún problema. Pero para los alumnos que están bajos,
que son, viendo la plataforma, son bastantes. Por lo mismo que no ingresan a clases, no envían evidencias, no envían tareas. Recuerden que siempre se evalúa la participación, siempre se evalúa las asistencias, las prácticas en clase, que son las que valen 20, ¿no? Son las que valen más nota, los listening. Y hay alumnos pues que no ingresan, no hacen y obviamente no les voy a poner una nota aprobatoria, ¿no? No les voy a poner un 15, un 16. Si no estás entrando a clase y no presentas nada, pues tienes 8, 8, 8, 8. Entonces, ya ahí se refleja pues tu trabajo, ¿no? Durante todo el año. Entonces, voy a realizar el día de hoy el review. Voy a empezar ahorita con el review, con el repaso de los temas. Y de los repasos que voy a hacer el día de hoy es la práctica. Para los que desean hacerlo, voy a subir en el receso. Hasta las 6 de la tarde van a tener para poder entregar esa práctica del día de hoy. 6 de la tarde del día de hoy. ¿Ya? Y el listening, vuelvo a repetir, en la segunda hora si lo hacemos todos. Bueno, los que estén en clase, ¿no? A ver. Tenemos acá el review. Solamente he cogido los temas que hemos trabajado a partir del mes de agosto. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Nada más. No es durante todo el año, no hay clases de marzo ni de abril, no. Solamente agosto, septiembre, octubre y noviembre. Temas simples, el going to, es un tema fácil. El conditional, ya lo hemos trabajado. El question tags, fácil. Y el reporter speech, que es el tema que hemos trabajado en el mes de noviembre, pero solamente lo voy a trabajar en oraciones y en imperativo. Habíamos trabajado nosotros el reporter speech en preguntas también, pero no lo voy a trabajar en preguntas esta vez, solamente en oraciones. And we are going to start with the future going to. Sabemos nosotros que utilizamos el future going to talk about plans, para hablar acerca de planes that we have in the future, que tenemos nosotros en el futuro. What is the correct structure? La estructura correcta es subject. Voy a dividir los subjects en 3 grupos. I, he, she, it, you, they, we. ¿Por qué, Miss? Porque voy a trabajar con el verb to be. Am, is, are. Ya como les he dicho siempre, el verb to be ya se lo tienen que saber de memoria. Cuando utilizo am, cuando utilizo is, cuando utilizo are. El going to siempre va a trabajar con un verb to be. Luego viene la expresión going to. Este going to no es un verbo, es una expresión o un auxiliar, si le puedes llamar así. Auxiliar que me indica que mi oración va a estar en el future, en el futuro. Pero no quiere decir que este going to es un verbo. No, it's an auxiliary, es un auxiliar. Siempre en una oración yo voy a colocar el am going to, is going to, are going to. ¿Y qué viene después de este going to? Un verbo en su forma original. ¿Por qué mis voy a colocar un verbo si el going to ya está? Recuerdo, el going to no trabaja como un verbo, simplemente es un auxiliar para el futuro, ¿ok? Only is an auxiliary for the future, un auxiliar para el futuro, nada más. Solamente es un auxiliar para el futuro. Después del going to, yo voy a trabajar con un verbo en su forma original. Un complemento y la expresión. Si no coloca la expresión, bueno, ya, no hay problema. ¿Ok? Va a estar considerado hasta el complemento. Pero sí toda oración debe tener subject, verb to be, going to y verb in the base form. Remember that we use going to talk about plans, para hablar acerca de plans, de planes a futuro. For example, I am going to study English in the university next year. Yo voy a estudiar inglés en la universidad el próximo año. She is going to work in an office tomorrow. Ella va a trabajar en una oficina mañana. Estoy utilizando después del going to un verbo. ¿Y cómo tiene que estar ese verbo? In the base form, en su forma original. Examples. She is going to finish the school next year.
Ella va a terminar el colegio el próximo año. They are going to visit their friends tomorrow. Ellos van a visitar a sus amigos mañana. I am going to have a baby in 2001. Voy a tener un bebé en el 2021. He is going to live in Paris next summer. Va a vivir en París el siguiente verano. You are going to buy a new cell phone next week. Vas a comprar un nuevo celular la siguiente semana. We use be going to talk about plans, para hablar acerca de los planes that I have in the future, que yo tengo en el futuro, ¿ok? Plans for the future. En la práctica, ustedes van a realizar oraciones con el going to. Cualquier oración, oración libre. Puedes colocar I am, you are, he is, she is, they are. Going to, un verbo, cualquier verbo y un complemento. Si no me colocas la expresión como next year, tomorrow, in 2021, next summer, next week, no hay problema, te lo voy a considerar, estará correcto. Pero lo que sí voy a evaluar es que tenga el subject, el verb to be, toda oración debe tener el verb to be, el going to y el verbo y el complemento. Recuerda que después de going to siempre tiene que estar un verbo en su forma original. Si yo veo una oración que, por ejemplo, dice she is going to the cinema. Ya está mi oración, ya lo hice. Esa oración está incorrecta. Porque recuerden que después del going to tiene que estar un verbo. The cinema no es un verbo. Entonces, vuelvo a repetir. Después de una oración con going to, that I am talking about the future, estoy hablando acerca del futuro, debo encontrar un verbo. The cinema no es un verbo. Yo voy a encontrar el verbo go, el verbo visit, have, live, play, study, run, swim, drive, ride, no sé, cualquier verbo. Y después de ese verbo recién va un complemento. Entonces, esta oración está incorrecta. No porque ya tengo el going to, voy a tener que eliminar el verbo. No. Recuerden que es una oración a futuro y el going to no es un verbo, simplemente es un auxiliar. Any question? ¿Alguna pregunta? Okay, next. Now we have the conditionals. In the conditionals, okay, en los condicionales, in the conditionals, hemos trabajado nosotros dos tipos de conditionals. First conditional and second conditional. Type 1 and type 2. In the first conditional, en el primer condicional, we talk about results. Hablábamos acerca de los resultados. You have an action for the if clause and the result is the main clause. Teníamos una acción que era el if, ¿verdad? Porque utilizábamos siempre el if con el conditional. Y la segunda oración que era el resultado. Igual teníamos con el conditional number 2 o type 2. Teníamos el if en una oración y en la segunda oración teníamos el would. ¿Cuál era la diferencia, Miss, entre esos dos conditionals? ¿Cuál era la diferencia? En el primer conditional, que yo tenía una situación y luego utilizábamos un resultado. Y en el segundo conditional era algo unreal, algo que no era posible, que te gustaría que suceda, pero en la vida real no es así. ¿Y cómo era la estructura de la oración? Cuando yo tenía el first conditional, el primer condicional, bien claro dice acá, first conditional, we have to use if, ¿verdad? Siempre utilizábamos if, y el verbo tenía que estar en present simple, presente simple. Y en la segunda oración utilizábamos el will, si es afirmativo, o el won't, si es negativo. Más un verbo en su forma original, en este caso dice verb infinitive. Infinitive porque el verbo va en su forma original. Primer conditional, if, present simple, will, won't, más un verb in the base form. If we miss the train, we'll catch the next one.
Si nosotros perdemos el tren, vamos a tener, ¿no? O agarraremos o cogeremos el siguiente. If it rains all the time, we won't stay. Si llueve todo el tiempo, nosotros no estaremos. Entonces, tengo primero una oración que tiene con el if. Algo que siempre les dije y lo vuelvo a repetir. Donde usted tenga el if, el siguiente verbo en el primer conditional tiene que estar en el simple present. Donde usted tenga el if, el siguiente verbo estará en el simple present. Ya la siguiente oración después de una coma, voy a utilizar el will o el won't y un verbo en su forma original. Will catch o won't stay. Primer condicional, aquí tengo la estructura. If, present simple, will, won't y verb infinitive. ¿Cuáles eran las reglas del present simple, Miss? Cuando yo tenía una oración con el verb to be, cuando yo tenía una oración con el verb to be en present simple, utilizaba el is, el are o el am. Luego, cuando yo tenía el he, she, it, ok, en una oración, cuando yo tenía el he, she, it en una oración, tenía que agregarle una S al verbo. Solamente S, no le voy a poner otras reglas para que no se equivoque. Solamente S. Cuando tú tenías el he, she, it en una oración, obviamente si es que el if está al inicio y luego vas a utilizar un verbo en el presente simple, tienes que utilizar la letra S a todos los verbos. Por ejemplo, si tú le pones ahí al verbo cook y tienes el he, she, it, debes agregarle S, cooks. Si tú tienes, por ejemplo, el verbo play y tienes el he, she, it, debes agregarle S, plays. Ya cuando tienes los subjects I, you, they, we, no se agrega nada al verbo. El verbo se queda en su forma original. Y en la segunda oración, recuerda que vas a empezar con él. La siguiente oración, perdón, va a tener siempre el will o el won't, si es afirmativo o es negativo. En el segundo conditional vamos a utilizar el if, el simple past. Los verbos en pasado simple. Puede ser verbos regulares o verbos irregulares, ya ustedes tienen su lista de verbos. Y en la segunda oración tenemos la palabra would. ¿Qué cosa es la palabra would, Miss? El pasado de will. En el primer conditional tengo presente y en el segundo conditional tengo el pasar. ¿Ok? Remember that is unlikely or unreal situations. Si sucediera, no sucede en la vida real. Son situaciones no reales. Y de esta manera tenemos aquí la estructura de los conditionals. Example. With the first conditional. If she practices, she will win the game. Si ella practica, ella ganará el juego. Recuerda que son results, resultados. Tengo una primera oración. Cuando tengo el if, el siguiente verbo tiene que estar en present simple. Y si hay el she, le voy a agregar una S. La siguiente oración tiene will más el verbo en su forma original. If I am tired, I won't go to the party. Estoy utilizando el verb to be, am, que también está en presente simple. If I am tired, si estoy cansado, I won't go to the party. No iré a la fiesta. Tengo una oración, una situación y en la siguiente es su resultado. They will have a baby if they get married. Ellos tendrán un bebé si ellos se casan. También puedo utilizar, recuerden que también se lo mencioné anteriormente, las oraciones al revés. Cuando tengo primero el they, ok, el if está al medio, no se coloca una coma, ¿verdad? El if y siempre después del if el verbo en present simple. La siguiente oración que queda es la que va a tener siempre el will. He will work in a hospital if he studies medicine. Él trabajará en un hospital si él estudia medicine. Estoy utilizando el he, she, it. En el primer conditional se agrega una S al verbo. Y la siguiente oración ya tendría simplemente el will o el want. Esto es referente al first conditional. In the second conditional,
We are going to work with the simple past. Tenemos aquí el pasado simple. Aquí no vamos a dividir los subjects. Todos los subjects trabajan con el verbo en el pasado simple. If I had money, I would live in another country. Si tuviera dinero, viviría en otro país. ¿Lo tengo? No. Recuerda que el second conditional son situaciones no reales. Utilizo el pasado simple cuando tengo el if y en la segunda oración utilizo el would con un verbo en su forma original. If we lost our dog, we would be sad. Si nosotros perdemos a nuestro perro, estaríamos tristes. ¿Pasa en la vida real? No, son situaciones no reales. Verbo en pasado y la segunda oración tiene el would. He would buy a new car if he saved money. Él compraría un nuevo carro si él ahorrara dinero, pero no lo hace. ¿Ok? Recuerda que puedes utilizar verbos regulares o irregulares. ¿Dónde voy a colocar los verbos en pasado? Siempre donde tú encuentres el if. Donde encuentres el if, en un segundo conditional utilizas verbos en pasado. ¿Cómo vas a reconocer? De repente yo en la práctica, yo te voy a colocar para que tú completes. Si tú ves una oración acá que está en pasado, entonces vas a completar la siguiente oración con el would. O si tú ves el would, entonces lo vas a completar con un verbo en pasado. Para esto es importante que ustedes tomen nota o apunten las estructuras, ¿ok? Recuerden que solamente estamos haciendo un review. Esto ya lo he trabajado anteriormente. She would be a secretary if she were you. Recuerden que también les dije que cuando utilizábamos el verbo to be en pasado, el cual era el was y el were, solamente utilizábamos el were con todos los subjects, ¿verdad? El was no existía, solamente utilizábamos el were con todos los subjects. I, he, she, it, you, they, we, todos trabajan con el verbo to be in past were. No es correcto utilizar was. Todos van a utilizar el were. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos ya en 2 temas. Hemos hecho primero el going to y ahora estamos haciendo los conditionals en 2 tiempos, en el primero y en el segundo. En la práctica, ahora se los voy a mostrar, viene para que ustedes completen las oraciones. Yo de repente puedo colocar la primera parte, if I had money, si yo tuviera dinero, y tú vas a completar con la segunda, con cualquier verbo, cualquier oración que tú quieras colocar. ¿Ok? Recuerda que siempre es importante que se respete la estructura. Luego hemos trabajado el question tags. Hemos trabajado nosotros el question tags. Recordamos, cuando yo tenía una oración afirmativa, mi tag era negativo. Y cuando yo tenía una oración negativa, mi tag era afirmativo. ¿Ok? Si mi oración tenía el verbo to be, pues colocaba el verbo to be. Si mi oración tenía el presente simple, yo tenía que colocar el auxiliar. Si era el pasado, utilizaba el verbo to be o el auxiliar. Present perfect, past perfect, will y otros modal verbs. Por ejemplo, si yo tenía el present be, ¿a qué se refiere con el present be? Se refiere al verbo to be, am, is y are, ¿no? Siempre que hay el be, se refiere al am, is, are. Como lo que dice aquí en mi oración. She is American, isn't she? Si mi oración es afirmativa, el tag va a ser negativo. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? El is. Entonces, como acá está en afirmativo, aquí lo voy a colocar en negativo. Y simplemente el mismo subject se copia. No me olvido que como esto se llama question tags, siempre voy a colocar un signo de pregunta. Si tú no colocas el signo de pregunta, pues no es correcto. She is American, isn't she? She isn't American, is she? Si mi tag es negativo, mi oración es negativa, mi tag va a ser afirmativo. De isn't, su afirmativo es is y el mismo subject siempre se copia al final. Siempre voy a utilizar los mismos subjects al final de cada oración, ¿ok? Siempre utilizo los mismos subjects, no lo cambio. Si acá dice she, utilizo she. Si
Si dice you, utilizo you. Si dice they, utilizo they. You study English, don't you? Miss, ¿por qué le puse don't? Recuerda que en el presente simple trabaja con dos auxiliares. Trabaja con el auxiliar do y trabaja con el auxiliar does. Entonces, como yo tengo que utilizar en el caso del presente simple el auxiliar, este verbo está en su forma original, dice you, y you, su negativo, siempre trabaja con el auxiliar don't you. Si mi oración es negativa, you don't study, entonces el don't lo pasas al afirmativo, do you. Recuerda que siempre está el signo de pregunta. Past simple. En el simple past tenemos el verbo to be, was o were. Was, were, o también tenemos el auxiliar did. ¿Ok? El auxiliar did. Aquí tengo un ejemplo con el was y el were. You were at home, were es afirmativo y este tiene su propio negativo. Weren't you. You weren't at home, acá está en negativo, lo paso al afirmativo. Were you. Past continuous. Cuando yo utilizo el past continuous, voy a utilizar también el was y el were. Was, su negativo, wasn't. El Tom lo puedes reemplazar por he o si deseas pones Tom, no hay problema. Wasn't Tom. Wasn't tiene su afirmativo, was. El Tom puedes reemplazarlo por he o le pones la misma manera Tom. Was Tom y el signo de pregunta. Luego tenemos el present perfect. El present perfect lo dividimos en el have y en el has. Ya ustedes saben cuándo utilizo have y cuándo utilizo has. He has written 5 letters. Hasn't she? El negativo de has es hasn't. Hasn't y el he, porque acá también dice he. He hasn't written 5 letters. Has he? Si acá está el negativo hasn't, su afirmativo es has y el he. Voy a colocar, en la práctica hay oraciones recontra fáciles, recontra simples. Solamente hay que saber los negativos de los auxiliares. El had, su negativo es hadn't, que también lo hemos trabajado hace poco en el reporter speech. Y el you, porque es lo mismo que está acá. Hadn't, pasa afirmativo, had you. El will, su negativo es el won't, que también lo expliqué hace un momento, y del won't se cambia al will. Si tengo un modal, can, su negativo es can't, y del can't, su afirmativo es can. Recuerda que si la oración es afirmativa, el that question será negativo. Y si la oración es negativa, el that question será afirmativo. ¿Ok? El that question será afirmativo. ¿Qué es lo que voy a verificar en estas oraciones? Los auxiliares. Voy a verificar los auxiliares. Puede ser, en este caso donde hemos trabajado el presente simple, debo saber cuándo utilizo do y cuándo utilizo does, que ya lo he trabajado también anteriormente. Ya ustedes tienen que tener siempre, como se los dije en la última clase creo, un cuaderno donde ustedes apunten las reglas, las estructuras de las oraciones que hemos trabajado durante el año, para que cualquier cosa ustedes puedan observar sus apuntes o simplemente observan los videos. Examples. They are British, aren't they? They can go to the cinema, can he? She drives a car, doesn't she? I played soccer, didn't I? We have watched TV, haven't we? She is studying math, isn't she? Estoy colocando aquí el verbo to be. Las palabras que están de rojo son las que yo voy a cambiar. Si está afirmativo al negativo y si está negativo al afirmativo. Affirmative are se cambia al negativo aren't. Negative can se cambia al afirmativo can. Drives, Miss, pero esto no entiendo. Cuando usted le pone acá el verbo, ¿debo de colocarla acá drives? Not, no, porque eso no es un auxiliar. En el presente simple, recuerden, cuando ustedes tienen I, you, they y we, trabajamos con el auxiliar don't. Y cuando tenemos el he, she o it, trabajamos con el auxiliar doesn't.
En este caso, observen ustedes la oración. Dice she, acá está el she. Entonces, si es una oración afirmativa, voy a utilizar su negativo y el negativo de she es doesn't. Aquí está en este cuadradito de acá. Y van a utilizar el auxiliar doesn't y el mismo subject she. Si tengo un verbo en pasado, recuerden ustedes, este es un verbo en pasado. El auxiliar del pasado es el auxiliar didn't. Este está en afirmativo, entonces aquí tiene que estar en negativo. El auxiliar didn't trabaja con todos los subjects, con I, you, they, we, he, she, con todos. Ese no se divide así como el de acá arriba. Trabaja con todos los subjects. El have, su negativo ya saben ustedes que es el haven't. Y el is, su negativo es el isn't. Yo voy a colocar las oraciones y lo único que tú vas a escribir son los question tags. ¿Cuáles son los question tags? Estas dos palabritas. Es lo que tú vas a escribir, estas dos palabritas. Y no puedes olvidarte de escribir el signo de pregunta. Si no le pones el signo de pregunta, entonces eso ya no es una question tag. Ya no. Siempre tiene que estar el signo de pregunta de manera obligatoria. Recordamos que es un question tag. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Miss. Ya. Listo. A ver, nos falta el último tema. Recordamos que al regresar voy a tomar el listening, ¿ok? El listening que voy a tomar es solamente referente al reporter speech, al último tema que hemos trabajado en el mes de noviembre. Infinitivos, preguntas y oraciones. Aquí tengo el reporter speech. Lo voy a colocar solamente en la práctica como oraciones. No vamos a trabajar preguntas, solamente oraciones. Recordamos las estructuras. Del presente lo cambiábamos al pasado. Del presente continuous al pasado continuous. Del presente perfecto al pasado perfecto. Y del pasado simple al pasado perfecto. Estas estructuras las mencioné varias veces. Varias veces. Cuando yo tenía en el present simple, yo tenía el verb to be, am, is, are, al momento de cambiarlo al pasado, el am, is, are se cambiaba por el was y el were. Del presente al pasado. Si yo tenía cualquier verbo, como por ejemplo el verbo do, lo cambiaba también al pasado. Lo único que se cambiaba era el verbo, y lo dije varias veces. Y en el examen la mayoría ha escrito el verbo en su misma forma, no lo han cambiado. Tenía, por ejemplo, el auxiliar don't, si es negativo, y también hice los ejemplos, o el auxiliar doesn't. Y lo tenía que cambiar al pasado, que también es el auxiliar didn't. Entonces, del presente al pasado, cambiaba los verbos o cambiaba los auxiliares. Era lo único que se cambiaba de la oración. Nada más. Solamente se cambiaban los verbos. Del presente al pasado. Si yo tenía el presente continuous al pasado continuous, el presente continuous solamente se cambiaba también el verbo to be. ¿A qué lo cambiabas? Al pasado continuous, que solamente también se cambiaba el verbo to be. Por el was o el were, ya depende con qué subject trabajaba cada uno. Miss, pero ahí había verbos con ing. Sí, pero esos verbos no se hacían nada, simplemente lo copiabas igual. Los verbos con ing no se cambiaban, solo tenías que cambiar el verbo to be, nada más. Si decía am, is, are, lo cambiabas por el was y el were. Luego teníamos, Miss, también el presente perfecto, que era el have o el has. Y solo esas dos palabras se cambiaban por el had. Nada más. Del have y has lo cambiábamos por el had. Del presente perfecto al pasado perfecto. Si el verbo que estaba a continuación, el verbo se copiaba igual porque era un verbo que estaba en el pasado participio. Se copiaba igual el verbo, solo cambiabas los auxiliares. El have, el has